Bienvenidos entonces, muchachos, sesión 3 de nuestra tutoría Cálculo Diferencial Integral, momento de nuestra vida, semana 4, primer semestre, 2022. Em, Bien, entonces, estábamos viendo, digamos, un pequeño recordatorio, el límite a un punto. Es cuando yo tengo una funcioncita, ¿no? Y deseamos que esa función se porte bien. ¿A qué me refiero? Comportarse bien, que sea continua, suavecita, linda. Básicamente todas las funciones que ustedes vayan a estudiar son así. Em, Cuando yo crecí, qué putada, como si fuera tan viejo. Cuando yo estudié matemáticas, muchachos, a mí me venían con el cuento ese de exigimos que la función sea continua, diferenciable, suave, no tenga cosas extrañas. Y entonces, dentro del repertorio en la mente, ¿no? De las funciones que ustedes conocen, polinomios, función racional, función radical, exponenciales, logaritmos, seno, coseno. Usted dice, mae, pero funciones, o sea, no tienen ninguna anomalía. O sea, ¿cuándo yo voy a estudiar estas vainas rarísimas, verdad? Y vainas así, súper ¿Cuándo? Sí, denle gracias al Señor que no van a llegar a eso. Porque cuando uno llega a eso, se da cuenta que todo esto que uno está analizando prácticamente no funciona. Porque son funciones muy, muy dolor, ¿verdad? Entonces, nos sentimos bendecidos, ¿no? De que nosotros en nuestra carrera, me refiero a ustedes, ¿verdad? No tienen que ver esos casos porque ya de por sí, si yo siempre digo que la matemática a nivel práctico, tangible, no funciona, ¿verdad? Digamos, sí tiene un uso mental, ¿no? Te ayuda a generar ciertas estrategias, caminos neuronales, pero más allá de eso, las funciones que vas a aplicar en tu carrera son así de bonitas, no te vas a encontrar con algo feo. Entonces, démosle gracias. Gracias a la vida. Entonces, cuando usted tiene funciones bonitas, que son las que siempre estudiaremos, y yo me quiero acercar a un punto, la idea intuitiva es de que yo tomo otro valor que esté relativamente más cercano y yo me empiezo a acercar, ¿verdad? Yo me empiezo a ver hacia allá, hacia aquel puntillo y me empiezo a acercar. Pero entonces, ¿qué significa acercarse al infinito? Bueno, ¿dónde está el infinito? Porque si usted me dice dónde está el infinito, entonces yo tengo una idea de qué significa acercarme, es dirigirme hacia esa dirección cuanto yo quiera. Entonces vamos a ver si su profesor logra hacer estas rectas verticales y horizontales, si se pudo. Entonces, cuando usted tiene una función, digamos así, por ejemplo, consideramos el infinito y vamos a llamar dos tipos de infinito. Está el infinito positivo, infinito positivo y el infinito negativo. ¿Ok? Momento. Y entonces, pero todo sigue siendo infinito. ¿Qué es infinito, muchachos? Escriban ustedes o alguno quisiera comentarme qué es infinito para usted. Miedo. Yo no juzgo. Es infinito Sí, ¿qué es infinito? y algo que sigue, digamos, que no para de crecer o no, sí, hacia el positivo o negativo, digamos. Ok. Entonces, en la idea matemática entendemos algo que crece, crece y crece y crece y crece de acuerdo al signo, eso está muy bien dicho. Em,
al que estamos trabajando. En una idea general podríamos entender, y creo que Christian lo dijo en realidad muy bien, algo que continúa y nunca se va a detener, ¿verdad? Entonces pensemos en el tiempo, ¿no? Si sigue el infinito, es exactamente ese mismo principio, ¿no? Este, las cosas van a seguir sucediendo, nos muramos nosotros, ¿verdad? Estén o no nuestros hijos. Las cosas van a seguir pasando y entonces a eso entendemos. No hay un fin, básicamente, eso es infinito, no hay fin. Ujú. Entonces, muchachos, ustedes dicen, yo me acuerdo que a mí me enseñaron que estas flechillas era que seguía. Entonces, como aquí no hay un fin, ahí sigue. Entonces, el infinito sigue para allá. O sea, yo tengo que ver qué pasa para allá. Eso es. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, voy a delimitar un valor fijo, entonces yo dije, aquí yo me acerqué a infinito, ¿verdad? El infinito no lo podemos representar gráficamente, al menos en la representación cartesiana, muchachos. O sea, el plano cartesiano no podemos representar el infinito. Existe otro plano que es, vamos a ver cómo es que se llamaba. No, no es isomorfismo. Proyección estereográfica. Muchas gracias, muchachos. En la proyección estereográfica podemos representar el infinito como un punto. Eso es altamente interesante. El que guste puede buscar proyección estereográfica y altamente ligado esfera de Riemann, ¿verdad? Podemos ubicar el infinito es una esfera, en realidad, muchachos, o sea, estamos dibujando una esfera. Y entonces ubicamos el infinito justo aquí en el polo. Este es el infinito positivo y pues aquí el infinito negativo. Ujú. No, estoy mamation completamente. Vamos a ver. Mm, 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 mm. Vamos a ver, muchachos, vamos a ver. No, aquí están los dos infinitos, entonces lo entendemos solo como infinito, positivo, negativo, de acuerdo a cómo yo me acerque, será positivo o negativo. Ahí se cruzan ambos infinitos. ¿Ok? Aquí no hay nada. De acuerdo, muchachos, pero no voy a venir aquí a explicarles qué es proyección estereográfica. Si lo ven en algún curso avanzado, que creo que podría ser como señales y sistemas, el que esté en electro o en computadores, ¿no? Tendrían que llevar eso un poquito. Tampoco es al otro. O no sé si, por ejemplo, los de dibujo tienen que llevar geometría hiperbólica. Entonces esa geometría también trabaja un poquito esto porque ya no estamos trabajando en el plano. Ujú. Pero bueno, muchachos, yo siempre divago y esto es terrible, ¿verdad? Y yo no sé si a todos les interesa. Y yo me emociono mucho porque esto claramente a mí me fascina. Anyway, yo estoy en el infinito, aquí en un punto cercano al infinito, que cercano, y entonces usted viene y me dice, profe, pero es que digamos, aquí vale 20, o sea, esto no es cercano a nada. Entonces usted le hace un microzoom a la funcioncilla, usted dice, la que teníamos era aquí, luego sigue para allá, entonces el primer valor que yo tomé era este, que era el 20, y luego me acerco acá donde está, qué sé yo, el 100, y luego usted dice, sigue siendo muy chiquito. Entonces vuelvo a hacerle zoom out a la función y me sigo acercando. 1000, 3000, 7000, 2 millones, 7 billones, trillones, muchos, muchos números. Creo que conozco hasta quintillón, sextillón. Después de eso no sé los nombres, muchachos. Tienen nombres, pero así como que yo les diga, em, no recuerdo, ¿de acuerdo? Porque ya son números exorbitantemente grandes que uno no lo trabaja como con operaciones, ¿me entienden? Entonces, acercarse al infinito es cuando yo tomo valores muy grandes. ¿En Y pasa algo también o toma valores iguales de grandes? ¿Qué sé yo, digamos? Si aquí yo tomo el 20,
Entonces usted dice aquí es 10. Si yo tomo aquí el 50, aquí es 30. Si yo tomo aquí el 100, aquí es, no sé, 40. Entonces usted dice, "Mae, a pesar de que este esté creciendo muy grande, este va muy lento, todo apunta que va a seguir creciendo". Entonces esos son los casos pues que no nos interesan porque usted dice, pues el infinito va para el infinito. O sea, ¿y cómo denotamos este ejemplo? El límite cuando x tiende a infinito de mi función da infinito. Ujú. Que por cierto, muchachos, este símbolo es una lemniscata. Se debe por, no recuerdo el nombre, pero creo que era matemático de apellido Lemniscate, entonces creó esa curva, es una curva en polares, muy bonita, muy bonita. Son unos dos pétalos divinos. Ese fue el símbolo de infinito. Antes se utilizaba, sé que los romanos, por ejemplo, para el número más grande utilizaban este. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar que esa era como la inspiración de por qué generó este símbolo, ¿no? Aquí una C, una I y otra C. Entonces, recuerdo que hay otro símbolo, pero ahorita sería mentirles, muchachos. Eh, entonces, ¿qué pasa cuando en realidad, perdón, muchachos, intuitivamente tiene como mucho sentido? Y pues si voy para infinito, pues lo otro tiene que arrojar para infinito, pero eso no siempre pasa. Cuando usted tiene funciones de este tipo, cada vez que yo me acerco, digamos, aquí usted dice, bueno, aquí está el 2, luego aquí está el 10, luego aquí está el 1000, no sé, ¿verdad, muchachos? Y luego aquí está, eh, no sé, los ceros que quieran, ¿verdad? Yo sé que la representación no está bien, pero quiero que se den una idea qué tan inmenso lo hice. Y esos valores, entonces, em, cada vez se hacen más chiquitos, ¿verdad? Entonces, intuitivamente usted dice, eso va para cero, ¿verdad? Entonces, la visión es, mientras yo más grande me hago, ¿Y también se hace más grande o tiende a algún valor? Valor. Eso es lo que nos va a interesar y por eso es que nos importa estudiar infinito cuando tenemos casos así. Van a ver, muchachos, que entonces esto vamos a hablar de asíntotas y cómo podemos determinar asíntotas y ecuaciones de asíntotas en una función sin necesidad de graficarla. Y es que eso es lo maravilloso del límite, que usted puede hacer cálculo sin necesidad de graficarlo. Ujú. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo gráfico de qué es lo que les estoy hablando, porque los límites, muchachos, a pesar de que tiene una practicidad, digámoslo, muy algebraica, interesa que usted sepa cómo hacer esto de manera visual. O sea, que si yo te doy una gráfica, usted sea capaz de decirme encima, vea, eso es así, 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 con solo ver la gráfica. Entonces, es importante porque si usted logra hacer eso, usted ha entendido el concepto de límite o la idea intuitiva, se puede decir, la idea intuitiva. Entonces, un pequeño ejemplo. Entonces, yo les doy una gráfica y vemos que está mal portada en algunos puntos. Entonces, estos son los puntos que a nosotros nos interesan. Recuerdan, porque cuando la función se porta aquí bien, usted dice, o sea, lo mismo que si yo estuviera analizando la función tal cual es. Entonces, lo interesante es ver qué pasa en los puntos mal portados. Y el infinito también, muchachos, es un candidato a punto mal portado. ¿Ok? Ahora, pregunta de mate general. ¿Cuál es el dominio? Esta es la función f, gráfica de f. Ujú. ¿Cuál es el dominio de esta función, muchachos? Con solo verla, ¿son capaces de decirme cuál es el dominio o no lo recuerdan cómo determinarlo? De -6 a infinito. Sí, el -6 cerrado o abierto.
Cerrado. Cerrado. Ajá. ¿Por qué el -3 sí lo incluyo y el 0 también? Justificación. Porque sí existe ese punto. Ajá, ¿verdad? Usted podría pensar, aquí están abiertos, pero usted luego ve aquí están cerrados. Aparte que si ambos hubieran estado, ¿qué pasa si ambos hubieran estado cerrados, muchachos? ¿Alguien sabe qué pasa? ¿Qué pasa? No es función. Correcto, correcto. No es función. Es una relación, pero no es función. ¿Por qué no es función? ¿Alguien recuerda por qué no es función? Porque una entrada no puede tener dos salidas. Es correcto, eso mismo, eso mismo. Una entrada no puede tener dos salidas, ¿verdad? Es correcto. Muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces, o sea, eso significa que una preimagen solo puede tener una única imagen, ¿verdad? Eso es en términos, digamos, formales, ¿verdad? Una imagen sí puede tener varias preimágenes, pero al revés no. ¿Ok? Entonces, muchachos, vemos que la función, de hecho, es continua. No, no, no es continua, les estoy mamando, muchachos. Aquí no presenta, aquí presenta una discontinuidad. Es continua, por ejemplo, en este intervalo, en este otro intervalito, pero aquí presenta problemas. Entonces, el concepto de continuidad es estrechamente ligado con el concepto de límite. Entonces, eso es lo que nos va a interesar. Entonces, bien, ya sabemos cuál es el dominio. Entonces, vamos a analizar las siguientes proposiciones. El límite cuando x tiende a 0 de f de x. Díganme ustedes, ¿ese límite existe o no existe? Ok. ¿El límite cuando x tiende a 0 de esta función existe o no existe? No existe. No existe. Levánteme la mano quien no le queda claro por qué no existe. A todos les queda claro, abuelas. Lo voy a explicar igual, por si acaso. Estamos evaluando en 0. No, perdónenme mucho. Estamos evaluando en un vecindario cercano a 0. Entonces, aquí está x igual 0. Entonces, usted dice, por aquí cuando yo me acerco, toma valor 0, pero cuando yo me acerco por acá, toma valor 3. Entonces, ¿usted cómo justifica? Usted dice, el límite, cuando x tiende a 0, ¿se acuerdan la notación lateral? 0 por la izquierda, de hecho, vale 0, pero el límite por la derecha da 3. Con solo verlo, muchachos, con solo verlo. Entonces, el límite no existe. No, respuesta no existe. ¿Por qué? Porque condición para que el límite exista es que los límites laterales coincidan. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora otra proposición. El límite cuando x tiende a -6 por la izquierda es 1. ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿No idea en realidad? Eso sería falsa, ¿no? Porque por la izquierda no existe límite. Eso, Ariana, eso es correcto. Es falso porque, ¿qué pasa con el -6, muchachos? Es que el -6 es el extremo izquierdo. O
sea, después de la izquierda de menos 6, y esto es lo que interesa, y esto lo vamos a justificar así. A la izquierda, de menos 6, F no está definida. Entonces no se puede analizar su límite. O sea, eso significa que esto no es que sea igual a un número, significa que el límite no existe. ¿Ok? No es que sea falso porque no sea que valga 1. Es falso porque no existe. ¿De acuerdo? Usted podría entonces pensar, profesor, pero ¿qué pasa si lo hubiéramos alargado? Si hubiéramos dicho, porque todo parece que la función sigue así, ¿verdad? Porque es una parabolilla, ¿verdad? Esto parece una parábola. Sí, muchachos, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí me dio la gana de decir que la función más bien sea así? Entonces, presenta una discontinuidad y eso yo no lo hubiera sabido porque no estaba definido. Entonces, nada más tengo que trabajar en el dominio en el que yo estoy. ¿Se entiende? Entonces, por eso, como no estoy en el dominio en este lado, no puedo calcular su límite, así de simple. Yo solo puedo calcular el límite cuando estoy trabajando en su infinito. De hecho, muchachos, y esto es importante, si yo tengo un dominio finito, en el sentido de que estoy trabajando de un número finito a otro número finito, pues los límites al infinito no van a existir, porque yo no puedo evaluar más allá donde están mis extremos. Esto es importante aclarar, muchachos, y es que lo importante es que cuando estamos en los extremos solo va a existir el extremo, digamos, en este caso, si el extremo fuera menos 6, pues solo puedo evaluar el extremo derecho, o sea, el límite lateral derecho. Y si aquí hubiera un extremo, el cual no lo hay porque aquí sigue el infinito, si aquí hubiera un extremo, solo puedo evaluar el lateral izquierdo. ¿Clarines con esto, Willis? Bien, ahora, siguiente proposición. ¿Es acaso el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda igual al límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha? ¿Cierto o falso, muchachos? Límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha igual cuando tiende a la izquierda, perdón, igual cuando tiende a la derecha. Falso. Falso. Y entonces, ¿cómo usted lo dice? ¿Cómo usted dice, mae, si aquí hay una discontinuidad, por discontinuidades, o sea, no, el trazo no sigue juntito, entonces el límite no existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por este lado, vea que por la izquierda, ¿cuánto da por la izquierda? Da -1. Y por la derecha, ¿cuánto da? Da -3. Entonces, pueden escribirlo. Esto es igual a -1, esto es igual a -3, pero estas dos vainas son muy distintas. Entonces, listo, ¿verdad? Conclusión, no se puede. ¿Mm? Ok, ok, Will. Otro aspecto que tenía que decirles, no, listo. Y ahora el límite es al infinito. ¿Cuál es el único límite que yo puedo calcular aquí al infinito, muchachos? ¿El de menos infinito o el de más infinito? Es correcto. ¿Por qué? Por la misma justificación. El menos infinito no forma parte del dominio. Bueno,
el infinito en realidad nunca va a formar parte del dominio, pero yo me tiendo a ese valor. Cuando yo tiendo a ese valor es que yo tome valores aproximados, entonces yo no puedo tomar un valor aproximado porque lo más que puedo tomar es -6 y eso está recontra lejos del menos infinito. Entonces lo único que puedo calcular es el límite cuando x tiende a infinito de f de x. Ahora, con ver esta gráfica, muchachos, ¿cuánto sería el límite cuando x tiende a infinito de esta función? Con solo ver la gráfica. Entonces yo me concentro aquí. Se observa esto. Se dice que hay una flecha, entonces ella sigue. ¿Cuánto sería entonces este límite? ¿Tiende algún valor? ¿Parece que tenga algún comportamiento? ¿Ustedes qué opinan? Tiende a infinito. Sí, claro, porque usted dice, esto crece, crece, gracias, Cris, esto crece, 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 que sigue creciendo. Entonces, mientras la X crece, Y también crece. Crece tan grande como quieran. Entonces, esto también daría infinito. Si de repente esta vaina luego hace así, entonces usted dice, ah, ya no, porque entonces aquí hay una asíntota, ¿verdad? Solo en ese caso, pero al menos en este no. Bien, voy a las dudas con el ejercicio. Ejercicio, digamos, más de comprensión, pero altamente necesario, porque es muy probable que le van a poner usted gráfica y usted con solo ver la gráfica tiene que sacar conclusiones. Ujú. Eh, eh, por ejemplo, incluso podríamos discutir de repente el valor de 2, ¿no? Porque usted ve que en ambos tiende a -1, ¿no? Bueno, aquí no puse el puntito, pero parece que tiende a -1, entonces el límite existe, a pesar de que usted ve ahí un pico extraño, ¿verdad? Ese es un punto también llamativo a la parte del cálculo. En aspectos de límites, en realidad no me aporta mucho, pero en aspectos de derivadas sí. Pero ese también era otro punto que podíamos discutir. Incluso, muchachos, este punto de acá es otro punto jugoso a discutir, ¿verdad? El máximo de esta curva, que otra vez en derivadas altamente importante. Entonces, vamos a ver, muchachos, que el cálculo me da muchísima información de una gráfica y por eso es que nos interesa estudiar estas cosas. ¿Ok? Bien, vamos a resolver ahora sí ejercicios algebraicos. Entonces, ejercicios algebraicos. Entonces, vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión. Ujú. Entonces, ¿qué es lo primero que hemos aprendido al cálculo del límite? Pues colocas el valor en la función y vamos a ver su comportamiento. Usted dice, ok, si yo evaluara el infinito, tres a la infinito es infinito, 4 a la infinito es infinito, 5 a la infinito y todo mundo, 7 a la infinito, infinito. A todos les queda claro que ese algo, como algo es más grande que uno, tiende a infinito, entonces va para infinito. ¿A todos les queda claro o no? Entonces esta es una forma indefinida, porque me va a quedar infinito menos infinito entre infinito. ¿Ves? Es una la forma indefinida en realidad es el infinito menos el infinito. Este es el valor problemático. Si esto da algún valor constante distinto de cero, entonces entre infinito,
Vamos a ver, no, porque si da 0, 0 entre infinito. Creo que es 0, muchachos. 0 entre infinito. A ver. Cero, estoy diciendo 0 entre infinito. Pero esto va a implicar que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre f de x es 0. Y 0 por 0, 0. Sí, este límite da 0. Entonces, siempre y cuando, no, siempre y cuando nada, mientras esto sea una constante, pues parece que va a dar 0. Pero si, por ejemplo, da infinito esta diferencia, entonces infinito entre infinito puede que dé otra constante, ¿verdad? Esas son formas indeterminadas. ¿Ok? Esto es papaya para ver si lo que yo les estaba diciendo era correcto o no. ¿Está bien? Vamos a calcular entonces, muchachos. ¿Sí les queda claro, muchachos, lo de la forma indeterminada? Infinito menos infinito o infinito entre infinito. Que eso no es ni 0 ni 1. ¿Les queda claro o no les queda claro? O sea, infinito menos infinito no es 0. E infinito entre infinito no es 1. ¿Ok? ¿Les queda o no les queda claro? Es que esto no son números, muchachos, porque este infinito no necesariamente es igual a este infinito. Y es que lo que interesa, muchachos, es que acuérdense que es tendencia, tendencia, ¿a qué tiende? Y puede que este le vaya ganando a este por, digamos, que este llamémoslo infinito número 1 y este infinito número 2, pero infinito número 1 es infinito 1 más 14. Pero infinito más 14 sigue siendo infinito, o sea, sigue siendo exorbitantemente grande. Entonces, si yo hago la resta, pues puede que dé 14, ese es el punto. Solo que es una forma de representación, ¿lo entienden? Entonces, a eso me refiero. De la misma manera, como por ejemplo aquí, si este fuera infinito 1 y este es 2 por infinito 1, esto sigue igual siendo exorbitantemente grande, pues cuando usted haga el cociente, pues le va a quedar un medio. Entonces, por eso es que no siempre se cumple, ¿de acuerdo? No siempre se cumple que dé 1 o que dé 0. ¿Qué? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Típico ejercicio, muchachos, cuando usted tiene exponentes. Típico ejercicio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a tomar el exponente más chico. El exponente más chico. Y entonces usted dice límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De 3 a la x, lo vas a sacar a factor común. Y entonces acuérdese que cuando usted saca factor común un término que no está, es porque lo estamos dividiendo. Entonces eso es 4 a la x entre 3 a la x. Y abajo, ¿quién es el más chico? 5 a la x. Entonces eso es 1 más 7 a la x sobre 5 a la x. Vamos a ver, creo que esto no va a funcionar. Porque 7 quintos es más grande. Sí, Willas, las disculpas del caso, yo estoy mamando. Vamos a tomar el más grande. Es el exponente más grande. Entonces vamos a tomar el 4 y el 7. Y ahora sí va a funcionar porque esto va a ser 3x sobre 4x menos 1. Y esto va a ser 5x sobre 7x más 1. Y ahora sí que va a funcionar. ¿Por qué? Porque entonces esto me va a quedar límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué vaina? De 4 a la x sobre 7 a la x multiplicado de 3 cuartos a la x menos 1 sobre 5 séptimos a la x más 1. Y esto es igual otra vez al límite cuando x tiende a infinito de 4 séptimos
a la x, multiplicado por eso que les acabo de poner. Ujú. Esto de acá. Y entonces, les recuerdo, muchachos, por si no lo tienen presente, cuando la base es menor que 1, esto tiende a 0. Entonces, esto tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0. Sí, eso es porque, muchachos, bueno, ahorita les hago la grafiquita. Pero entonces eso me va a quedar, o sea, una vez que he evaluado, me queda 0 por menos 1 sobre 1, que eso es 0. Entonces el límite da 0. Ujú. Les decía que la gráfica es, muchachos, las exponenciales son de esta forma. Ups. Entonces, cuando la base a la x, cuando la base es mayor que 1, entonces observe, límite cuando x tiende a infinito de a la x es infinito. En cambio aquí, cuando la base está entre 0 y 1, tiende a 0, ¿verdad? Ella es asíntota y no sé si lo recuerdan, que cuando vieron asíntotas, es asíntota al eje X. Entonces, cuando tiende a infinito, esto va a 0. Entonces, por eso es que esto va a 0. Puede usted hacer la prueba que cuando usted tiene una base menor a 0 y lo eleva a algo exorbitantemente grande, lo que va a hacer es que el número cada vez va a ser exorbitantemente pequeño. Ujú. Dudas. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Vamos a calcular ahora este otro límite. Límite cuando x tiende a infinito de 2x más 3 sobre el logaritmo natural de x más 4. Entonces, cuando usted evalúa, le va a quedar 2 por infinito más 3 sobre el logaritmo de infinito más 4. Entonces, 2 por infinito es infinito, más 3 infinito, entonces arriba infinito. Y logaritmo de infinito más 4 es logaritmo de infinito y algo muy grande, a pesar de que le apliques logaritmo, sigue siendo infinito. Entonces tengo forma indefinida infinito sobre infinito. Sin embargo, cuando usted tiene dos funciones, muchachos, que usted dice, una no tiene nada que ver con la otra en sentido algebraico, por ejemplo, el polinomio no tiene nada que ver con el logaritmo, en el sentido de no puedo racionalizar, no puedo factorizar, no puedo reescribir esto como un logaritmo de algo, entonces una técnica de los que saben es que se puede usar L'Hopital, ¿verdad? De hecho es muy típico es típico resolver estos límites usando L'Hopital. Sin embargo, como nosotros no hemos visto L'Hopital, entonces, como es un tópico aún no visto, se procederá a graficar. Entonces vamos a graficar las dos funciones. Entonces grafiquemos 2x más 3. Bueno, 2x más 3 es más o menos como algo así, ¿verdad? Pasa aquí en 3 y aquí en menos un sexto, ¿verdad? Y si usted grafica el logaritmo natural de x más 4, pues eso más o menos es como algo así.
Vamos a ver en -4. -4 es como por acá. No, -3. En -3 vale 0. Entonces es más o menos como algo así. Ujú. Es más chiquito, disculpen, Willas. Ajá. Entonces usted dice, y esto es una interpretación meramente geométrica, muchachos. Cuando x tiende a infinito, f crece más rápido que g, pero exorbitantemente grande. O sea, esto es superior, pero exorbitantemente superior a este. Porque ahorita usted dice, profe, pero es que la distancia es muy chiquita. Pero cuando nos vamos al infinito, usted se da cuenta que este sigue aquí abajo y este mae, o sea, ya por los Alpes. ¿Se entiende? Entonces, como es este básicamente es una constante al lado de este, al interesarme en el infinito. Entonces, si yo divido algo muy, muy, muy grande entre algo que para él no es realmente grande, vamos a obtener infinito. Va a seguir dando muy, 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 muy grande, ¿verdad? Entonces, ay, Willas, perdónenme, yo no les puse quién era F y quién era G. Este es F y este es G. ¿Mm? Entonces, esa es la forma, digamos, geométrica en cómo uno puede interpretarlo sin usar L'Hopital, ¿verdad? Y si las gráficas se prestan para poder hacer su dibujo porque usted lo sabe. ¿Dudas, Willas? ¿No? No sé si podrías como repetir lo último. ¿Qué último, Cris? Ya lo de la división. ¿Que por qué esto entre esto da más infinito? Sí. Es porque F es mucho más grande, y esto, digamos, tiene una notación en realidad matemática. Un polinomio, digamos, x a la n, ¿verdad? Es superior, y de hecho lo escribimos así, ¿verdad? Que es vacilón porque eso lo utilizan, em, eh, ¿verdad? La gente ahora, ¿verdad? Como para decir que algo es más grande que otro, que el logaritmo de lo que sea, logaritmo de lo que sea. Entonces, como esto es mucho más grande, de hecho se utiliza esta notación 2 veces boquita para significar que cuando x tiende a infinito, esto es demasiado, demasiado, demasiado grande. Entonces, como esto es demasiado grande en comparación de este, esto termina siendo una constante. Es como si tuvieras infinito entre constante. Y entonces eso al final te da infinito. ¿Se entiende? Pero es por la particularidad de, y que sepan que de hecho esto también tiene una jerarquía. Si usted, por ejemplo, hiciera a la X con A más grande que 1, con A más grande que 1, el exponencial supera a, em, al polinomio. Y esta es la parte que yo no me acuerdo. ¿Quién supera a quién? Si el factorial, creo que el factorial está un poquito más bajo que el exponente. Pero lo que sí sé es que, por ejemplo, el doble exponente, o sea, es polinomio exponente, ¿lo ven? Esto es mucho más grande que esto, eso también lo sé, ¿verdad? Entonces hay toda una jerarquía de funciones que cuando estás al infinito, lo demás se vuelve prácticamente constante al lado de ello. ¿Claros? ¿Claros a todos? ¿Podrían tener anotado eso, muchachos? Para que, excelente, Cris. Para que entonces, si por ejemplo yo le doy este otro límite cuando x tiende a infinito de 2 a la x sobre x a la 89, usted me dice, madre, pero es que 89 es un número muy grande. Sí, pero es que el infinito no le importa.
El infinito toma valores más grandes. Entonces, este siempre va a ser más grande que este, al infinito. Porque usted, por ejemplo, en valores, por ejemplo, el 2, o sea, 2 a la 2 sobre 2 a la 89, estoy completamente de acuerdo, muchachos, que esto es más grande que este. Pero cuando yo tomo valores muy, muy, muy grandes, qué sé yo, no sé, algo así. Adivinen quién es más grande. Este. Este es más grande. Ujú. Entonces, por eso, Willas, esto vuelve con solo verlo, da infinito. Con solo verlo, da infinito. Ujú. ¿Por qué? Porque este es más grandecito que este. ¿Ok? Bien. No, no, voy a dejárselos. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Límite cuando x tiende a infinito de 2 a la x sobre x a la 89. Ese es igual a infinito. Y la justificación usted lo puede poner así. Este es superior que este. Y este símbolo es haciendo referencia a que él es más grande cuando x tiende a infinito. ¿Ok? Bien. Vamos a ver este ejemplo. ¿Cuánto tengo espacio? Ah, sí, sí me sale. Entonces vamos a calcular límite cuando x tiende a infinito de 2 a la cotangente del valor absoluto de x. ¿Ok? Entonces, por propiedades del límite, esto es lo mismo que 2 elevado al límite cuando x tiende a infinito de cotangente de x. ¿Ok? Perdonen, Willis, este es ejemplo número 4. Este es ejemplo número 3. Y creo que no les puse la enumeración del ejemplo número 2. Es que me brinqué el ejemplo número 2, ¿eso fue? Ah, no, 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 está bien, este es 1. Yo es que estoy mal con la enumeración, disculpen, Willis, este es 2 y este es 3. Entonces, vamos a calcular este límite. Primero, límite cuando x tiende a infinito de cotangente de el valor absoluto de x. Bueno, este límite, muchachos, es exactamente igual que ¿quién era la cotangente? Acuérdense que el cotangente es el inverso, el recíproco de la tangente, ¿verdad? El inverso multiplicativo. Y tangente de infinito, muchachos, ¿cuánto es tangente de infinito? No, 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 no. Yo estoy muy mal, Willis. Yo estoy muy mal porque esto es cuando x tiende a 0. Porque de hecho tangente de infinito no existe. Ahora sí. Bueno, cuando yo me acerco a 0, ya sea por la izquierda o por la derecha, como estoy tomando el valor absoluto, pues no pasa nada, porque, digamos, cuando tenés valor absoluto, sí que es cierto que usted lo que hace es que usted analiza los dos valores. Entonces, no, de hecho, hagámoslo por los dos casos. Límite cuando x tiende por 0 a la derecha, entonces eso me va a quedar 1 sobre la tangente de x nada más. ¿Y cuánto es tangente de 0, muchachos? Cero. Sí, Pi. Entonces esto da 0 por la derecha, porque nos estamos acercando por la derecha, da un positivo. Entonces esto da más infinito. ¿Qué pasa cuando yo hago el límite por la izquierda? El límite por la izquierda sería 1 sobre tangente de menos x. Y bueno, propiedades importantes que usted puede saber es que la función tangente es impar. ¿Qué significa que es impar? Que yo puedo sacar ese menos. Entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 sobre menos tangente, o el menos también lo puedo poner arriba, tangente de x. ¿Sí saben esas propiedades de que la tangente es función impar, Willas? ¿O les estoy hablando y esto de dónde se lo sacó?
¿Sí saben lo que es una función par y una función impar, muchachos? No tanto, profe. ¿Qué me dijo? Perdón. No lo tengo. Bueno, yo no lo tengo Ok, muy claro. lo voy a explicar, no importa. Lo voy a explicar. Bueno, voy a terminar en realidad esto como tiende a 0 por la izquierda, entonces la función tangente por 0 a la izquierda da 0 por la izquierda, o sea, da un 0 negativo y constante negativa entre 0 negativo, pues vuelve a dar infinito positivo. Entonces este límite daría más infinito y luego, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de 2 cotangente de infinito, eso sería 2 a la más infinito, que sería infinito. ¿Ok? Pero voy a explicarles qué es función par y función impar. Función par. Una función es par cuando es par si f de x es igual a f de menos x. Para todo x que pertenece al dominio de f. O sea, significa que se traga el menos. Ejemplos. Ejemplos. X a la 2, x a la 4, coseno de x. Esos son ejemplos, incluso podría ponerles x a la 4 más 1. Esos son ejemplos de funciones pares. ¿Por qué se le llama par? Porque tiene una estrecha relación con su grado, ¿de acuerdo? Pero el coseno también es una de las funciones que cumple esa propiedad, que es una función impar. Una función impar es más bien aquella en la que el menos lo saca. F de menos x es igual a menos f de x. ¿Ok? Entonces, no, voy a ponerlo igual así. Si yo ingreso menos, es como si no lo hubiera ingresado. Y si ingreso el menos, es como si no hubiera ingresado, pero lo pongo afuera. Eso es lo que significa una función impar. Ejemplos, claro que sí. Me quedé sin espacio. Pues espero que deduzcan, pues tendría que ser entonces aquellos que tienen grado impar y, por ejemplo, el seno también. ¿Ok? Y entonces, de hecho, la tangente también, y eso se debe, muchachos, a que cuando usted tiene función impar entre función par, eso da impar. Entonces, seno entre coseno da impar. Entonces, esos son maravillosos ejemplos que cumplen. Entonces, por eso, cuando yo puse tangente de menos x, es lo mismo que poner menos tangente de x y el menos lo paso arriba. ¿Ok? Me parece valioso que sepan eso para el cálculo de estos límites laterales. Entonces, como vi que en realidad los límites me dieron iguales, pues entonces concluyo que esto da más infinito, que cabe resaltar, muchachos, que el infinito, ¿verdad? Decimos que no existe porque el límite solo existe cuando da una constante. Pero si en realidad da infinito, pues escribimos que da infinito, ¿está bien? Porque en realidad decimos que no converge, sino que diverge. ¿Ok? Conclusión, Willis. 2 a la infinito, infinito. El límite da infinito en todos los casos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Y todo bien, Willis? Genial. Entonces vamos a continuar con un ejercicio número 4.
Vamos a calcular el límite cuando t tiende a infinito de 3 medios menos 5 a la 5e elevado a la menos 2t. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, por propiedades del límite, podemos verlo como el límite cuando t tiende a infinito de 3 medios menos el límite cuando t tiende a infinito de 5e menos 2t. Y propiedades del límite cuando tengo una constante es ella misma. Y aquí yo puedo sacar las constantes del límite. Y de hecho yo puedo ver esto como 3 medios menos 5e elevado al límite cuando t tiende a infinito de menos 2t. Ujú. Y este límite, ¿cuánto da, muchachos? Límite cuando t tiende a infinito de menos 2t. Si yo evalúo cuánto da ese límite, perdón. ¿Lo ven claro o no ven claro cuánto da ese límite, Willis? No a un número, por si acaso. Esto, vamos a ver. Por si no les queda claro, saco el menos 2. Entonces, límite cuando t tiende a infinito de t, ¿cuánto es, muchachos, este límite? Más sencillo, se los puse. Infinito. Claro, y cuando tienes una constante negativa por infinito, ¿cuánto da eso? Menos infinito. Es correcto, entonces esto da menos infinito. Entonces, esta vaina sería 3 medios menos 5e a la menos infinito. Y menos infinito, ¿esto qué tiende, Willas? Cuando la base es mayor que 1 y el exponente tiende a menos infinito, ¿esto qué tiende? A 0. A cero. Es correcto, ¿verdad? Entonces, usted puede, es el mismo argumento, ¿no? Cuando usted tiene esta grafiquita, cuando la A es más grande que 1, entonces el límite cuando x tiende a menos infinito de a la x es igual a 0. ¿Qué? Entonces me va a quedar 5 por 0 es 0 y entonces eso me va a quedar 3 medios. O sea, el límite al final da 3 medios. Voy a ponerlo en otro color. ¿Dudas? ¿Vieron cómo fui desmenuzando el ejercicio? Apliqué distribución de límites, saqué las constantes, apliqué propiedad de subir al exponente y así fue y vi que en realidad lo que me interesa, porque al fin y al cabo, muchachos, lo que me interesa es dónde está la variable. ¿Dónde está la variable? Y ahí es donde yo aplico el límite. Ujú. Ok. Veamos un ejercicio. No creo que sí tengo espacio. Límite cuando x tiende a menos infinito de abajo x cuadrado menos 1 menos x al cubo de x a la 3 más 3x menos 2 y arriba valor absoluto de x.
Bueno, ¿qué forma indefinida tengo? Bueno, aquí esto es menos infinito y luego positivo infinito. Menos infinito al cuadrado, infinito. Menos 1, infinito. Raíz de infinito, infinito. Entonces aquí tengo infinito. Menos, esto es menos infinito. Menos infinito, menos 2, menos infinito. No, qué problema. Porque me va a quedar menos infinito. Y, ok, si no hay problema. Infinito menos infinito es más infinito. Es forma indefinida. Infinito sobre infinito. Esa es la forma indefinida que yo tengo, ¿verdad? Aquí esto me queda positivo más infinito. Aquí esto me queda negativo menos infinito. Con el menos de aquí, positivo más infinito. E infinito entre infinito, pues la forma indefinida. Indeterminada, perdón, muchachos. Ujú. Ok. ¿Cómo resolvemos cuando tenemos raíces? Bueno, lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, muchachos, es eh, trabajo con valor absoluto. Entonces, como X tiende a menos infinito, X toma valores negativos. Entonces, X es más chiquito que 0. Entonces, ¿qué se va a cumplir? El valor absoluto de X es menos X. Ujú. ¿Sí? ¿Se acuerda? La función valor absoluto es X si X es no negativo y es menos X si X es negativo. Ujú. Y ahora vamos a racionalizar, ese es el truco. No, les estoy mintiendo, muchachos. Racionalizar, de hecho, bueno, serviría porque tendría que racionalizar doble. Primero una racionalización al cuadrado y luego una racionalización al cubo. Pero en realidad hay una estrategia más sencilla, que es el famoso factor común. Límite cuando X tiende a menos infinito ¿de quién? Vamos a sacar a factor común aquí, X al cuadrado. Entonces va a ser X al cuadrado por 1 menos 1 sobre X cuadrado. Y luego aquí, raíz cúbica de quién? De X a la 3 por 1 más 3 sobre X a la 2 menos 2 sobre X a la 3, ¿verdad? Acuérdense que lo que yo hago, muchachos, es sacar a factor común y divido por el término que no está. Entonces aquí este entre este es 1, este entre este es este entre este es este. Y aquí menos X me queda. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque cuando yo aplico raíz de X cuadrado, ¿cuánto es raíz de X cuadrado, muchachos? Raíz de X cuadrado. ¿Cómo sale de la raíz, muchachos? ¿Cómo sale? X, Casi. A ver, valor a ver. absoluto de X. Es correcto, valor absoluto de X. ¿Por qué, muchachos? Porque es par, la raíz es par. Acuérdense, se los voy a escribir. Raíz enésima de a a la n es valor absoluto de n si n es par. Y es de una vez n si es impar. Entonces, mucho ojo con eso, Willas, porque si no, entonces les va a dar mal el ejercicio por un signo. Entonces le va a quedar aquí valor absoluto de x, raíz de 1 menos 1 sobre x cuadrado, menos, y este sí sale como x.
raíz tercera de 1 más 3 sobre x a la 2 menos 2 sobre x a la 3. Entonces esta vaina es exactamente igual, solo que aquí con un menos x, ¿verdad? Esto lo cambio por menos x. ¿Por qué? Porque yo lo había discutido antes, ¿no? O sea, esto es esto. Y luego, muchachos, saco a factor común menos x. Entonces, ¿por qué? Porque se va a cancelar con el de arriba. Entonces, el límite cuando x tiende a menos infinito de menos x abajo, multiplicado por ¿quién? Por raíz de 1 menos 1 sobre x a la 2, más raíz cúbica de 1 más 3 sobre x a la 2, menos 2 sobre x a la 3. Entonces, este se cancela con este y listo. Evaluamos. 1 entre menos infinito al cuadrado, eso es 1 sobre infinito, que esto da 0. 3 entre infinito, 0. 2 entre infinito, 0. No importa el signo del infinito. Entonces me va a quedar raíz de 1 es 1. Raíz tercera de 1 es 1. Entonces me va a quedar 1 sobre 1 más 1. O sea, 1/2. ¿Dudas? ¿Les queda claro? Aquí queda un 1, ¿verdad, Willas? Aquí queda un 1, aquí queda un 1, aquí queda un 1 y aquí queda un 1. Entonces, 1 entre 1 por 1 más 1. Ujú. Claros. Bien. ¿Qué numerito le puse? Le puse numerito. Sí, le puse numerito. Bien, vamos a calcular ahora límite. Cuando x tiende a menos infinito otra vez, de 3x más la raíz de 9x cuadrado menos x. ¿Qué hacemos? Bueno, primero evaluemos, me va a quedar 3 por infinito más raíz de, perdón, 3 por menos infinito. 9 por menos infinito al cuadrado, menos menos infinito. Entonces eso es igual a ¿qué, muchachos? A menos infinito, porque constante por menos infinito, pues menos infinito. ¿Raíz de quién? De 9 por infinito más infinito, ¿verdad? 9 por infinito, infinito. Entonces me va a quedar menos infinito más raíz de infinito. Raíz de infinito, infinito. Entonces me queda menos infinito más infinito. Forma indefinida. Forma indefinida. ¿Qué necio yo indefinida? Forma indeterminada. Infinito menos infinito. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, si usted saca factor común, ¿verdad? Por ejemplo, la tentación de Satanás va a ser saca factor común igual que hicimos en el otro, le aplico al valor absoluto, yo no sé qué, no sé cuánto, pero si usted aplica valor absoluto, muchachos, no se le va a cancelar nada, porque no es infinito entre infinito, entonces no se va a cancelar nada. Entonces, ¿cómo podríamos convertir infinito menos infinito en infinito entre infinito? ¿Qué estrategia, muchachos, podría yo hacer de pasar esta expresión, que es una suma, a fracción? ¿Qué aprendí yo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Con mate general, teniendo esa raíz. Podemos racionalizar. Eso mismo, racionalizar, muchachos. Es típico ejercicio para, y entonces aplicamos la misma lógica
del ejercicio anterior, pero ya tenemos la raíz. Entonces les recuerdo que para racionalizar esto, muchachos, es multiplicar el conjugado. ¿Qué es el conjugado? O sea, la misma vaina que tenés cuando es un binomio, ¿verdad? Cuando no es un binomio, pues no puedo hacer nada. Bueno, mentira. Si es un monomio, sale más fácil. Si es un trinomio, habría que ver. 3x menos la raíz de 9x cuadrado menos x. Eso es lo que vas a multiplicar. Tanto arriba como abajo. Y entonces eso, ¿cómo va a quedar? Va a quedar como el límite cuando x tiende a menos infinito de quién? De el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y abajo me va a quedar pues esto multiplicado que acabo de poner. 3x menos raíz de 9x cuadrado menos x. Y ahorita alguien más dice, profe, entonces ya tengo este cuadrado menos este cuadrado, diferencia de cuadrados. No, muchachos, si hace eso se devuelve. No haga eso. Entonces, siga, desarrolle esto. Entonces, a la hora de desarrollar eso, ¿cuánto queda? Queda el límite cuando x tiende a menos infinito de 3x al cuadrado es 9x cuadrado menos, y esto cancela con raíz porque el 2 está afuera de la raíz, entonces ese no lleva valor absoluto, ¿de acuerdo? Importante que lo tengan presente. Ese no lleva valor absoluto porque el 2 está afuera, ¿ok? 3x menos raíz de 9x cuadrado. ¿Ok? ¿Y ahora qué hago? Bueno, este se cancela con este, menos y menos da más, entonces me va a quedar límite cuando x tiende a menos infinito de x sobre 3x menos la raíz de 9x cuadrado menos x. Entonces, muchachos, otra vez el mismo truco. Ahora sí sacamos el factor común que les estaba diciendo. ¿Qué hacemos? Raíz de x cuadrado multiplicado por 9 menos 1 sobre x. Y este, ojo, sale con valor absoluto. Sale con valor absoluto. Y este valor absoluto da menos x, porque x tiende a menos infinito. Entonces esto daría positivo x, ¿verdad? Porque esto da menos x, ¿sí? Voy a agregar aquí la notación como x tiende a menos infinito, entonces x es menor que 0. Por lo tanto, el valor absoluto de x es menos x. Y con este menos del frente, lo voy a poner así, menos valor absoluto de x es x positivo, ¿no? Y ahora sí, usted saca factor común la x, ¿verdad? El que ya lo vio dice cancela estas tres. El que ya lo vio, pero el que no lo ha visto, pues lo saca con factor común, ¿verdad? Aquí no vamos a venir y juzgar porque haya escrito más pasos. Prefiero eso antes de que se equivoque. Y listo, cancelamos este con este y me va a quedar 9 menos constante 3 infinito 0. Otra vez esto va a 0, entonces me va a quedar raíz de 9 es 3, entonces 3 más 3 es 6. Entonces eso me va a quedar 1 sobre 3 más raíz de 9, que es 1 sobre 3 más 3, o sea, 1 sobre 6. Y listo, ese sería el cálculo. Ponerlo por allá. ¿Dudas, Willis? ¿No? Bien. Entonces, vamos a dejar la tutoría por acá, muchachos. Si alguno tiene otra duda, me quedo un ratito, algo nada más me avisa. Y si no, eso sería todo de mi parte. Les agradezco su asistencia.
Nos estaríamos viendo entonces la otra semana, muchachos, para ya iniciar con el tema de derivadas, tema también altamente fascinante para mí. Bien, nos veríamos entonces, muchachas y muchachos, que tengan linda tarde.